Son las 7:39. Hablando de periodistas, hay un periodista a quien yo conocí hace muchos años, fotoperiodista, trabajaba en la revista Newsweek, en otras publicaciones también, y después empecé a enterarme de toda una tragedia personal, el homicidio de su esposa, y después una acusación en su contra por este homicidio que, pues como siempre, resultó falsa, o como suele ocurrir en nuestro país, resultó falsa, y esto no evitó, sin embargo, que terminara él varios años en la cárcel. Ya saben ustedes que tenemos un sistema en el que primero se castiga, después se investiga. Sergio Dorantes está ahora en libertad, pero la experiencia que vivió, me parece, debe ayudarnos a reflexionar sobre la situación de justicia en nuestro país. Lo tenemos en la línea telefónica, Sergio Dorantes, fotoperiodista. Sergio, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, Sergio. Saludo a tu auditorio. Sí. De Radio Centro, a ti y a Lupita. Buenos días, Sergio. Cuéntanos la historia. ¿Cómo, en primer lugar, esta tragedia personal, y después cómo fue que resultaste tú involucrado? Tengo entendido que fue un solo testigo, pero que el mismo testigo pues se desdijo con bastante prontitud. Cuéntanos de esta historia. Así es, Sergio. Eso comenzó en 2003, cuando mi esposa Alejandra Deza fue asesinada en las oficinas de la representación de Newsweek en México. Yo trabajaba para ellos de manera freelance desde 20 años atrás. Y se siguió una investigación en la que no se investigó nada, se me investigó completamente, y en enero de 2004 se anunció en los periódicos que había un orden de aprehensión en mi contra por el asesinato de Alejandra. Sabiéndome inocente, yo inmediatamente hablé con mi abogado, Manuel García Garrido, y salí del país para, como periodista, poder investigar y que el abogado continuara investigando en México, porque yo no iba a pagar por algo que no cometí. Bien, eso llevó 4 años. 2 años después, en 2006, con la ayuda de algunos periodistas, amigos, que no me abandonaron. Sergio Aguayo en particular, ¿no? Tengo entendido que Sergio Aguayo fue un pilar muy importante en este esfuerzo legal tuyo. Absolutamente, el doctor Sergio Aguayo desde el principio fue uno de los pilares de mi defensa. Entonces estoy en deuda permanente con el doctor Aguayo. Pero en 2006 mi abogado Manuel García Garrido, y con la ayuda de varios periodistas, lograron descubrir que había una investigación paralela a la investigación original, la cual la Procuraduría del Distrito Federal había ocultado, y ahí estaba en actas lo que yo le reclamé siempre al procurador Batis, que yo era inocente y que el único elemento de prueba era una fabricación. Esto es de un testigo que declaró que me vio salir del lugar de los hechos a la aproximada hora del homicidio. Lo que descubrimos fue que cuando lo interrogaron nuevamente a Eduardo Sánchez Martínez, él se retractó y dijo la verdad, que le prepararon un guión en la delegación de Coyoacán, aprobado por el fiscal Roberto Pérez Martínez, y la Ministerio Público en cargo de la investigación, María del Rocío García, le pagó $1,000 para declarar en mi contra. Esa fue la única evidencia en mi contra, la cual destruyó mi exitosa carrera de corresponsal extranjero por 25 años y que me mantuvo en una pelea legal en un litigio por 8 años y medio. En 2006, el licenciado Alonso Aguilar Sincer decidió tomar mi caso y con una excelente defensa echó abajo cada uno de los argumentos de la Procuraduría. Entonces sentamos un precedente legal porque también la Procuraduría no pudo extraditarme. Yo gané el asilo político, pero me entregué a las autoridades para limpiar mi nombre. Sergio, has creado esta organización Culpables sin Evidencia. Platícanos cómo está funcionando, cómo hasta este momento estás ayudando a otras personas y cómo surge precisamente esta organización. Sí, la idea surgió una vez que estaba yo en la cárcel. Lo pensé cuidadosamente durante todos esos 8 años y medio. ¿De qué manera yo podría hacer esta experiencia espantosa que se me infligió por la corrupción endémica de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal? Y consideré que una de las maneras más efectivas sería creando una organización no gubernamental para tratar de defender y apoyar a inocentes acusados con evidencia fabricada por la Procuraduría. Así es como esto es el génesis de
de la organización que se llama Estoy a punto de registrarla, y ya estoy llevando 3 casos relevantes, y el nombre de la organización es Culpables sin Evidencia. Sergio, ¿alguna vez se aclaró el homicidio de tu esposa? Sergio, como tú bien sabes que el sistema de justicia en México es una caricatura, está totalmente colapsado, no existe justicia, la justicia es para aquellos que tienen innumerables recursos, entonces desafortunadamente este homicidio va a quedar impune. Bueno, y lo peor del caso es que siguen no nada más este caso tuyo, sino otros más. Nos dices que estás defendiendo otros 3 casos también donde pues hay culpabilidad, pero sin evidencia. Así es. De hecho, mi caso aún continúa. Estamos en la tercera etapa. El primero fue el juicio de extradición, el cual gané. El segundo, el proceso, el cual fui absuelto por unanimidad en todas las instancias. Y ahora estamos en el umbral de crear un precedente legal en México que se tendría gran importancia. Esto es poner tras las rejas al fiscal que aprobó la fabricación de evidencia en mi contra. Eso ayudaría a muchos otros inocentes. Y respecto a los casos que estoy defendiendo, sí son casos en los que las procuradurías, esto no es mi dicho, me apoya la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y varios abogados y una organización dos organizaciones no gubernamentales que se dedican a defender inocentes, o sea que no estoy volando a ciegas. Claro, yo no puedo poner las manos en el fuego por nadie y asegurar la inocencia de esas personas, pero hay gran evidencia de que se les fabricó delitos sin ninguna evidencia sólida. Sergio, en tu caso nos decías que se le pagó a una persona, no sé si 1,000 pesos, escuché que comentabas hace un momento, falso, por el testimonio falso. ¿Esta persona está siendo investigada o sigue trabajando? ¿Qué pasa con estas personas que pues violan la ley, que doblan la ley? Bueno, esta persona se le investigó, sin embargo, una vez comprobado, eso está en actas y además hay un video de su retractación. El procurador Batis, el ex procurador Batis ordenó que se videograbara esto por la importancia del caso. Bien, se le envió a la cárcel, pero también misteriosamente, después de una sentencia de 6 años, 3 meses, salió libre después de 18 meses. ¿Cómo? No sabemos. Él se encuentra en libertad, su nombre es Eduardo Sánchez Martínez. Bueno, pues el caso creo que está muy claro en el sentido de que tú has ganado todas las instancias y vamos a ver este caso que me parece muy interesante. Estás buscando que en particular se finquen responsabilidades en contra de quien fue procurador de justicia del Distrito Federal, del doctor Bernardo Batis, o en contra del fiscal específico del caso. No, en contra del fiscal específico del caso. ¿Este fue el que pagó 1,000 pesos para el testimonio de este testigo falso? Fue el que aprobó que la Ministerio Público, bajo sus órdenes, María del Rocío García, sobornara al testigo Eduardo Sánchez Martínez. ¿Está comprobado este soborno y está comprobada esta autorización por parte del fiscal? Es un caso inédito, Sergio. Está en actas el acto de soborno, comprobado, con detalles. El testigo dio señas particulares del automóvil que manejaba la Ministerio Público, sus señas particulares, la ubicación exacta de su oficina en la delegación, hay su dirección. Él era amigo del medio hermano de ella, y quien aprobó todo esta fabricación de evidencia y todo este cargo en mi contra fue el fiscal Roberto Sánchez Martínez. Roberto Pérez Martínez. Roberto Pérez Martínez, sí, pues, muy bien. Pues tomo nota. Me gustaría que nos dieras a conocer una vez que termine este caso cuál es el resultado, porque sería efectivamente un precedente muy importante. Estamos en el umbral de algo legalmente de sentar un buen precedente, y hay gente que espero que me vaya a apoyar en este asunto, organizaciones no gubernamentales y también abogados, para que no se trata de una venganza personal, Sergio. Se trata de sentar un precedente para ayudar a aquellos que no tuvieron recursos. Yo fui afortunado que tenía los recursos de 45 años de trabajo sólido, trabajando para los mejores medios internacionales de fotografía, y considero que la fabricación de evidencia se debe acabar, porque eso arruina la vida de muchos inocentes. Sergio Dorantes, gracias por esta conversación. Sergio, me gustaría, por favor, nada más que me dieras un segundo para pedirle a todo el público
que es la obligación de todos que apoyemos, que en México se establezca el verdadero Estado de Derecho, porque lo que tenemos es una simulación y eso se manifiesta principalmente en las violaciones en el sistema así llamado de justicia en México. No existe el sistema de justicia en México y todos debemos de empujar las leyes, presionar a los funcionarios a transparencia y rendición de cuentas para tratar de acotar y acabar con la corrupción. Sergio Dorantes, gracias por esta plática. Te agradezco mucho tu atención y te mando un abrazo. Gracias.